José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Axel, muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Pues muy bien, pues muy contento de tenerte aquí, José. Para poner en contexto un poco a los faladictos que nos escuchan, un seguidor de la cuenta me escribió un día y me habló de ti. Me dijo que sería muy interesante que te contactara, que podrías aportar muchísimo a esta comunidad, ¿no? A la de faladictos. Así que te escribí. Y bueno, aquí estás. Es un placer tenerte con nosotros, José. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias Axel. Es un placer para mí también estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, pues me alegro. Nada, pues voy a empezar probablemente con la pregunta más difícil de todo el podcast, ¿no? O al menos para mí. Hay una idea, José, que repito a menudo aquí y que creo, aunque no estoy del todo seguro, que leí en Henry David Thoreau. Cuando nos preguntan quiénes somos, solemos responder con nuestra profesión, ¿no? Decimos, somos médicos, empresarios, lampista, arquitecto, profesor. Quizá lo hacemos para resumir nuestra identidad y hacerla más comprensible para los demás, pero aun sabiendo que esta pregunta te obliga a simplificar, te la lanzo, como se le he lanzado también a otros invitados que han pasado por este podcast. ¿Quién eres, José? ¿Cómo te definirías? Pregunta difícil, lo sé. Bueno, yo creo que es normal la respuesta a esa pregunta, depende del contexto y en un contexto en el que pues, me has invitado para hablar sobre argumentación, pues lo que me toca decir es quién soy que sea relevante para esto. Y bueno, soy profesor de argumentación de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Estoy aquí trabajando desde hace casi 4 años ya. Y mis estudios han sido en filosofía siempre. Soy licenciado en filosofía de la época de las licenciaturas y tengo un máster en lógica y filosofía de la ciencia y un doctorado en filosofía. Eso es lo que soy. Con mayores profundidades, a lo mejor es que lo que somos es una acumulación de cosas de esas y no hay nada detrás. Vete a saber. Qué bueno, qué bueno. Y además de esto, bueno, también seguramente eres muchas otras cosas, pero también has escrito un libro, ¿no? Un libro que de hecho, Sí. pues tenemos aquí, ¿no? Manual de argumentación y con el subtítulo del el ámbito de lo razonable. Un libro que la verdad, José, me pareció realmente bueno, porque me lo enviaste, bueno, junto con tu editor, me lo enviaste para que lo leyera. Y la verdad es que, ostras, me ha sorprendido mucho, porque me ha gustado mucho. Sobre todo porque, además de que aprendes, es muy accesible, ¿no? Algo que no siempre es fácil, ¿no? En este tipo de temas. Y también creo que es un libro que, a su manera, creo que se alinea un poco también con el propósito de Faladictos, ¿no? Bueno, corrígeme si me equivoco, que es intentar hacer de este mundo un poquito más racional, ¿no? A través de contenido claro, comprensible, pero sin perder el rigor. Y pregunta que te lanzo, José, difícil también. ¿Crees que realmente podemos llegar a un mundo donde razonemos y argumentemos mejor a través de la educación? Sí, yo creo que sí. Pensaba que me ibas a preguntar algo más, más problemático, pero desde luego mejor podemos. Eh, Claro, es que a veces en algunas entrevistas que he hecho en la radio o en algún sitio, o incluso hablando con gente, me preguntan si la argumentación va a cambiar el mundo o cosas así, o si argumentamos mejor, entonces pues se acabarían muchos problemas sociales. Y ahí es donde pues no puedo exagerar tanto. Quiero vender el libro, pero pero tengo un mínimo de honestidad. Pero desde luego que puede mejorar. Te agradezco muchísimo que hayas formulado la pregunta de esa manera. De eso sí estoy seguro. Creo que se puede mejorar bastante, como argumentamos, y, y sobre todo creo que se puede mejorar la voluntad de argumentar. Porque lo que veo más a menudo, los mayores problemas, cuando a veces me preguntan, ¿cuál es el mayor problema que ves cuál es los argumentos defectuosos que más se repiten o los mayores errores que se cometen? Y el mayor problema que veo, pensándolo bien, después de mucho tiempo, creo que no es un problema de errores lógicos o que los hay, pero no es el mayor problema. El mayor problema para mí es la falta de voluntad de argumentar. Para argumentar uno tiene que estar abierto un poco a escuchar a otras personas y yo creo que con que cambiara un poco eso, nuestra actitud ante la argumentación y la voluntad, habría un cambio enorme.
Sí, Absolutamente, absolutamente. Y qué difícil, ¿no? Es conseguir, ¿no? Que alguien se motive o que adquiera, ¿no? Esa motivación que sé que estoy convencido, bueno, seguro que tú la tienes, José, y muchos de los que estamos aquí, ¿no? Enfadaditos también, pero qué difícil, ¿no? Es que las personas, ¿no? Tengan esa motivación. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo podemos? No sé si tienes alguna idea. Ya sé que son preguntas muy, muy difíciles, ¿no? sí. Y cuya respuesta quizás no tengamos, pero ¿cómo podemos ¿cómo podemos tratar de motivar a las personas que realmente argumenten mejor o que intenten, como mínimo, ¿no? Que tengan esa voluntad, ¿no? Que mencionas tú. Mm, No sé mm. si tienes alguna Eso respuesta para eso. es extremadamente difícil porque creo que estamos hablando de la parte de la parte del ser humano que es más difícil de educar, que es el carácter. Cuando se trata de educar habilidades, pues se pueden enseñar reglas, se pueden enseñar principios, cosas que uno puede memorizar y luego conseguir que aplique, que es lo que ocurre cuando aprendemos matemáticas, por ejemplo, y, y bueno, pues es bastante más sencillo. Cuando hablamos de la voluntad o de la actitud que debemos tener hacia la argumentación, ahí estamos hablando de que hay que cultivar cierto tipo de carácter en las personas, y eso es dificilísimo. Hay muchas. Esto se ha discutido sobre todo en la ética antigua, en la ética griega y oriental, y más recientemente se ha puesto de moda en la segunda mitad del siglo XX. Y algunas de las respuestas que solían dar estos filósofos eran, hay que buscar a alguien que sea un ejemplo en este sentido, alguien que sea virtuoso, que es el término que se usa en filosofía, y tómalo como ejemplo y trata de imitarlo. Pero fíjate que eso también es muy complicado, porque uno puede cometer el error de decir, pues vale, pues voy a imitar su manera de andar. O como veo que tiene un ligero acento al hablar, ese acento lo voy a imitar. No, no es eso lo que hay que imitar. Son otras cosas. Y, y luego yo creo que creo que esto ya es muy especulativo, igual soy muy ingenuo, pero creo que deberíamos todos reflexionar sobre la imagen que damos, porque eso, bueno, eso lo hacemos, eso es inevitable en el ser humano, estamos todo el tiempo preocupados por qué opinan los demás de nosotros, pero deberíamos estar más preocupados por dar una imagen de persona razonable, por encima de persona que tiene cierto tipo de creencias. Por encima de eso, creo que lo más importante para nosotros debería ser, quiero que la gente me vea como alguien razonable. Y eso puede cambiar mucho, porque ya vamos a tener un poco más de cuidado cuidado no te pongas terco, cuidado no intentes manipular a nadie. Por ahí puede ir un poco el cultivo de las virtudes del carácter. José, esto es buenísimo. De hecho, me emociona y todo, ¿eh? De verdad, te lo digo que Es bonito. es muy bonito, ¿no? Sobre todo ostras, la persona razonable, ¿no? Tratar de, ostras, de adquirir ese, no sé si ese estatus, no sé cómo lo dirías tú, pero, ostras, y es algo que yo desde bien pequeño, no sé cuándo, no sabría identificar, ¿no? El origen, pero he tratado, ¿no? De ser así, ¿no? De tratar de ser una persona razonable, que por otra parte es súper difícil, pero al menos de serlo eh, para mí y también para como ejemplo, ¿no? Para los demás. Mm. Y me asalta una duda, ¿no? A mí, de verdad, me ha mencionado mucho, ¿eh? Cuando has mencionado este concepto, ¿no? De persona razonable, me encanta, me encanta. Pero la pregunta que me hago y que seguramente se hacen muchas personas, no muchos faladitos, es, ostras, José, ¿dónde encontramos esos modelos? ¿Dónde están? ¿Dónde están que tanto los necesitamos ahora? Y seguramente cuando decimos esto, ¿no? Un poco en tono alarmista ahora, seguramente que en todas las épocas, ¿no? Ha ocurrido, ¿no? Siempre hemos necesitado estos modelos, pero hoy se habla mucho, ¿no? De las personas, ¿no? Que tienen más conciencia sobre estas cuestiones, que necesitamos, ¿no? Recuperar esos modelos. ¿Dónde los encontramos? O sea, ¿dónde están? Pues yo no creo que sea excesivamente difícil encontrarlos, pero lo que está claro es que no son los que destacan. Ese es uno de los problemas que tenemos en las sociedades modernas, por lo menos hoy en día. No son los que más llaman la atención, no son los que más aplausos reciben, em, porque
creo que uno de los grandes problemas que tenemos, al que me refería antes, es precisamente que es que muchas veces se aplaude a, iba a decir al que sea más irracional, pero bueno, al que sea menos razonable, al que diga más barbaridades, y de hecho, una cosa que me llamó mucho la atención, espero no estar desviándome mucho del tema, pero muchas veces, a ver, para ser una persona razonable uno tiene que reflexionar un poco sobre lo que dice antes de decirlo. No es esa la esencia de ser razonable, creo yo, porque el ser razonable depende de cómo te relacionas con otros, no de lo que ocurre dentro de tu cabeza. Pero como mínimo hay que pensar un poco antes de hablar. Y yo creo que hoy en día muchas veces se está aplaudiendo a personas que hablan sin pensar, con la creencia errónea de que eso es sinceridad. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con Donald Trump, por ejemplo. Es una persona que habla sin pensar, hoy dice una cosa, mañana dice otra completamente distinta, porque no va comprometiéndose con nada de lo que dice, y la apariencia que da es de que es sincero, porque no medita el discurso antes de... Entiendo por qué ha ocurrido eso, porque los estadounidenses llevaban décadas de discursos de republicanos y de demócratas muy medidos, muy calculados, en los que claramente se veía grandes matices de insinceridad. Pero el hablar sin pensar no es tampoco el indicativo de sinceridad. Es otra cosa, es hablar sin pensar. Entonces, el gran problema que tenemos es que los que destacan son precisamente los que no son ejemplos, pero yo creo que podemos encontrarlos. No van a ser grandes nombres, pero yo, por ejemplo, que en una de las redes sociales donde iba a decir que me muevo mucho, pero no me muevo porque estoy callado desde hace mucho, pero sigo ahí observando, es Twitter. Y yo me he encontrado con, yo veo a personas en Twitter con las que veo que se puede razonar, veo que discuten con otras personas, veo que son capaces de decir, anda, eso no lo sabía, pues tengo que volver a pensarlo. Ese tipo, una cosa tan sencilla como eso, ya es una persona a la que merece la pena escuchar. Absolutamente de acuerdo, Mm, absolutamente de acuerdo. Y seguramente, ¿no? A lo mejor también estamos un poco enfadaditos, por ejemplo, lo hemos hablado, ¿no? Está la heurística de la disponibilidad, ¿no? Que a veces pensamos, ¿no? Que como tenemos ejemplos constantemente, ¿no? De personas, sí, en este caso, ¿no? En redes sociales, de personas que dicen barbaridades, que lo que dices, ¿no? Que a veces se expresan sin pensar y nos pensamos, ¿no? Que todo el mundo es así, ¿no? Pero sí que es verdad que mm, hay muchas personas allí que realmente, ostras, se toman esto muy en serio, se toman esto muy en serio. sí. También has mencionado, ¿no? Me parece curioso y estoy un poco reflexionando contigo, ¿no? La cuestión de Donald Trump, ¿no? Ostras, vivimos Mm, en una época, esta es mi impresión, en la que gusta el ser genuino, el ser auténtico, ¿no? A veces, ¿no? Que a lo mejor lo podemos diferenciar, ¿no? Con Donald Trump, pero por ejemplo en canales de YouTube, ¿no? La gente reacciona, son ellos, son ellos. Y a veces cuando somos nosotros, cuando soltamos a veces las cosas sin pensar, es como que hoy en día se premia eso, ¿no? El ser genuino, el ser auténtico, ¿no? A la veces, bueno, expresarse, pues lo primero que nos viene, nos viene. Entonces, bueno, no sé si, curiosamente, veo que funciona. O sea, por ejemplo, los canales en YouTube que más funcionan son quizás estos. Estamos viendo también esto en la política, ¿no? Con Donald Trump. No sé si hay algo ahí que puedas identificar. Yo no lo sé porque la verdad es que acabo de caer en eso ahora, pero me parece muy interesante, ¿no? Para reflexionarlo un poco. Y sí que nos estamos desviando, pero ahora seguro que nos volvemos a encarrilar. sí, no, pero tranquilo. Sí, a ver, sí es verdad que nos podemos desviar un poco, pero este tema Sí. me gusta. Hay Pues una, adelante, ah, adelante. en, En el libro no lo menciono mucho, o sea, no lo hablo apenas de esto, pero sí hago una pequeña mención en una nota a pie de página, en algún punto, si no recuerdo mal, a esta cuestión de la autenticidad. Y es algo que también ha sido bastante criticado desde la filosofía, primero porque no dice nada.
Es que no significa nada. Ser auténtico, ser tú mismo. Recuerdo un filósofo que era muy, muy crítico, escribió un libro muy crítico con esta idea, que sostenía que la regla, por así decirlo, o el imperativo de ser auténtico es absolutamente vacío y eso lo podemos ver, por ejemplo, pues imaginemos una chica que se queda embarazada, creo que este es el ejemplo que ponía él, y está dudando entre si abortar o no abortar, no sabe qué hacer porque no está lista para ser madre, y entonces se va a hablar con su médico, con quien tiene mucha confianza, y le dice que no sabe qué hacer, y el médico le dice, porque está dudando, si su novio le dice que haga una cosa, ella no sabe muy bien qué hacer, y la respuesta que le da el médico es, mira, tú sé tú misma. Decir, decide lo que tú sientas verdaderamente. Y claro, la chica sale de la consulta exactamente igual que como entró, porque eso no tiene contenido. Y ese es uno de los problemas que hay con este ideal de la autenticidad que, bueno, a mí no me gusta mucho. Pero el otro problema es el que has mencionado, que muchas veces se considera que es auténtico el que no cambia de opinión nunca, habla sin pensar, no escucha a nadie, no escucha a nadie, es auténtico. Bueno, en realidad auténticos no somos nadie, a todos nos vienen las creencias que tenemos, a todos nos vienen de algún sitio, las hemos aprendido de alguien. Lo que pasa es que si no escuchamos y si no reflexionamos sobre ellas, la diferencia está en que yo no sé de dónde me vienen mis creencias y me creo erróneamente que son mías. Y por eso doy esa apariencia de autenticidad.